Un nuevo mundo. Esto lo hemos escuchado en muchas de nuestras ediciones. Parece ser que la cumbre del BRICS, que arranca este 22 de octubre, va a significar, va a simbolizar precisamente este nuevo momento. Ya desde la Duma estatal rusa lo dicen de manera muy segura y sobria. Fracasó el aislamiento. Consideran desde la Duma estatal que la cumbre del BRICS representa eso, el fracaso del aislamiento occidental. Un mensaje que llega con mucho peso, lo dijo la diputada Udaltsova, precisamente, hablaremos ya de esto, y es un momento clave, señores, es un momento clave, importante. Se está hablando y mucho del asunto. De hecho, hay una vigilancia extrema en Kazán, según pudimos averiguar, con lo que va a ocurrir en estas horas. Es un momento importante, histórico. Países que se han alineado, la cumbre del BRICS, el BRICS que se amplió precisamente, la presencia de Irán, también es fundamental hablar de Irán en esta historia, que ahora mismo está en el ojo de la tormenta, entre comillas, si consideramos su enfrentamiento con la nación dirigida por Netanyahu. Señores, es un momento histórico y estamos ya a horas nada más de que inicie. Y para hablar de esto, tenemos, por supuesto, un especialista, una persona con mucho conocimiento en la materia, un analista internacional, a quien ya es frecuente tenerlo en Prensa Alternativa, en nuestra familia Prensa Alternativa. Estamos hablando del señor Fernando Moragón, con quien desarrollaremos estos temas hilo por hilo. ¿Qué es lo que está pasando en Kazán? ¿Qué significa esto para el mundo? Vamos a hablar de esto. Fernando, bienvenido a Prensa Alternativa. Hola, muchas gracias, Enzo. Pues como siempre, encantado de estar con vosotros, que es, pues eso, un placer disfrutar de la conversación que tenemos. Bueno, hablo yo más Sí. que tú al final, pero bueno, porque yo me enrollo, pero vamos, pues Hoy, eso, hoy es muy una importante. conversación muy agradable, Fernando, porque casi siempre estamos hablando, esto suena frío, pero casi siempre con Fernando estamos hablando de cadáveres y de cosas que pasan en Ucrania, lamentablemente, que es la crudeza del conflicto, es la crudeza del conflicto, cuestiones Sí. que son durísimas, pero creo que hoy tocamos un tema que nos habla o nos hace creer con mayor optimismo, claro está, en un nuevo momento para nuestro planeta, ¿no? La cumbre del BRICS se va a escenificar, va a ser espectacular, ¿no? Todo lo que se dice al respecto, Vladimir Putin hablará seguramente y se entiende que se reunirá incluso con líderes de Irán, de Palestina, nada menos, ¿no? Entonces va a ser un momento importantísimo. Fernando, la cumbre del BRICS llega con un mensaje desde la Duma estatal rusa, precisamente, ¿no? Anastasia Udaltsova, que es el nombre de una diputada, quien dio unas declaraciones para el medio news.ru. Lo que ella dice puntualmente es que esta cumbre del BRICS simboliza el fracaso del aislamiento. Esta cumbre del BRICS es una lección. Ella considera que las sanciones a países como Irán, como China, como la propia Rusia, Venezuela, que aspira a ser parte también del bloque, por ejemplo, no hizo más que reunirnos, no hizo más que empoderarlos, ¿sí? Que es una demostración del efecto boomerang, que el BRICS llegó para quedarse. Fernando, ¿qué mirada tienes en estas horas cuando se habla ya del BRICS en Kazán? Empezará mañana la cumbre, pero hay muchas cosas que contar. Iremos desarrollando en el programa muchos de estos temas, pero tu primera impresión, Fernando, sobre este momento histórico. Bueno, a ver, efectivamente, lo que tú dices es un momento histórico porque ya nos han ido contando bastantes cosas, ¿no? Y, bueno, lo primero es decir que en los últimos años, fundamentalmente, eh, debido a las tensiones de Estados Unidos con Rusia, luego posteriormente a través de la OTAN y tal, bueno, y los mismos Estados Unidos en la guerra de Ucrania, y no olvidemos ya las sanciones que empezó a poner en la época de Trump. Vamos, las sanciones no más Trump lo que sobre todo puso fueron aranceles. Los aranceles contra China y tal, que luego se convirtieron con Biden en sanciones que todos conocemos contra los semiconductores, chinos, etcétera. Bueno, esa guerra económica cada vez más dura por parte de Estados Unidos contra China, que cada vez además enseña más el diente Estados Unidos a través de los proxies que tiene allí como Filipinas o como Japón, ¿no? Que el nuevo primer ministro ha dicho que quiere crear una OTAN asiática. Bueno, ya, de hecho ya existe
en la práctica, pero bueno. Bueno, pues esto, digamos que ha dado un impulso a lo que eran los BRICS en estos últimos años, porque dos de sus, o quizá las dos patas fundamentales, Rusia y China, sin despreciar a la India, que es fundamental, pero las dos patas, que son Rusia y China, es decir, atacadas las dos por Estados Unidos de forma dura, en el caso de Rusia, militarmente, pues digamos que han acelerado un proceso de convergencia de los BRICS y de alguna manera han utilizado los BRICS para convertirlo en, y ahora hablaremos de ellos, en una alternativa digamos, al mundo occidental. Es decir, en una alternativa a todas las instituciones que salieron de Bretton Woods, fundamentalmente, es decir, del año de 1944, cuando en Bretton Woods se reunieron, los aliados, digamos, occidentales, y de ahí salió el orden internacional que ahora digamos, domina todavía, y todas las instituciones, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las mismas Naciones Unidas, no olvidemos, y todas sus organizaciones que luego se fueron creando, también lo que luego sería la Organización Mundial de Comercio, primero el GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles y Precios. Es decir, ahí se creó toda la estructura que durante la Guerra Fría gobernó el mundo occidental y los vasallos del mundo occidental, y no solo los vasallos, sino aquellos países. Estados Unidos se imponía por la fuerza o imponía sus criterios por la fuerza, todas ellas instituciones controladas por Estados Unidos. Esto hay que decirlo, que es muy fundamental. Con lo cual, bueno, es el periodo en el que en una gran parte, la mayor parte del mundo, quitando la parte soviética y sus aliados y China y tal, bueno, pues gobierna este tipo de economía capitalista que va a ser, bueno, que va a llegar hasta ahora con un momento importantísimo, que es la desaparición de la Unión Soviética. A partir de ahí ya no solo ese capitalismo que se va a ir transformando en un capitalismo globalista con el paso del tiempo, financiarizado, es decir, rentista, no productivo, no industrial, etcétera. Bueno, pues ese capitalismo caduco, pues ahora también hablaremos de ello, caduco porque representa un periodo que ya ha pasado en la historia. Pues ese capitalismo se enfrenta a, digamos, otro capitalismo distinto, pero con otro modelo, donde se refuerza el Estado-Nación, donde, por ejemplo, no es belicista como el norteamericano, es más de consenso, más comercial, más con la influencia, digamos que más comercial y menos por la fuerza, no a cañonazos. Es también más proteccionista en algunas cosas, porque también los Estados Unidos y Europa han sido muy proteccionistas, pero sobre todo, visto cómo juega Estados Unidos con sus aranceles, con sus acciones, etcétera, intentan ser más, digamos, más cerrados, es decir, tener una política de autosuficiencia en los productos estratégicos, en la medida de lo posible. Esto lo está viendo claramente en Rusia, pero también en China y en otros países. Entonces, bueno, lo que tenemos es ahora ya dos grandes bloques desde el punto de vista económico. Por un lado, se puede ejemplificar en el G7 como la cabeza, ¿no? Pero bueno, el mundo occidental,
y por otro lado, los BRICS. Y esos dos grandes bloques ya están enfrentados de manera irreconciliable. Ya no representan cosas opuestas. Y de hecho, lo han dicho ya, lo he dicho Putin, Xi Jinping, de una forma más diplomática, más china, pero ya han dicho, es decir, lo que van a presentar y lo que ahora hablaremos es un orden mundial, económico, con instituciones, con una moneda, ya digo, organizaciones que van a, o que pretenden sustituir a las existentes, es decir, acabar con las existentes y que sean reemplazadas por las nuevas. Esto, bueno, lleva a muchos sitios, sobre todo lleva a una cosa, y es por la razón que bueno, se puede generar un conflicto grave, porque al final, una de las cosas que está volviendo, y bien sea con una organización de carácter más mundial, como los BRICS, con países de todos los continentes, o grandes organizaciones regionales, como la Organización de Cooperación de Shanghái, que incluye la mayor parte de Asia, o la parte más grande de Asia, ¿no? Con Rusia, China, la India, Pakistán, Irán, bueno, todos los países de Asia Central menos Turkmenistán, es decir, una organización enorme, pues todo eso, todos esos elementos, la idea que los rusos también han ido modificando y ahora es una idea, en principio era una idea de crear una asociación euroasiática, ¿no? Un partenariado, como dirían. Ahora ya ese concepto es mucho más grande, ¿no? Y ahora ya sí que es euroasiática en el sentido global, de toda Europa y toda Asia, ¿no? En la que entrarían los chinos, en fin, pero por iniciativa de los rusos. En fin, la cuestión ahí es que inicialmente esos dos modelos, bueno, se van a enfrentar. Ya el año pasado, con la ampliación de los BRICS, ya hubo un toque de atención enorme, ¿no? Porque supuso, desde su creación, los BRICS, en principio eran Brasil, de ahí los nombres, como todo el mundo sabe, Brasil, Rusia, bueno, China y la India, y al final les metieron Sudáfrica, pero eso fue posterior, unos años después. De ahí vienen las siglas de los BRICS. Y luego ya habían sido siempre estos y no más, es decir, habían tenido, eso sí, otra especie digamos, de muchas relaciones con otros y demás, crearon un banco de los BRICS y el año pasado, por primera vez, se hizo una ampliación que supuso la entrada de Etiopía, de Egipto, si mal no recuerdo, es decir, también de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos. En el caso, bueno, iba a entrar en Argentina, pero al final con la llegada de Milei aquello se estropeó. Y bueno, es decir, todos estos ya suponen, además, países, digamos, con mucho peso, ¿no? Pues ya suponen, tan importantes como Arabia Saudí, desde el punto de vista, por ejemplo, petrolífero y tal, ya suponen que se apuntan a un modelo que es alternativo. Y bueno, y ahora si quieres comentamos más cosas, porque la clave de aquí, y lo ha dicho Donald Trump, pero vamos, y es que esto nos va a llevar a una confrontación aún mayor de la que ya hay. Porque lo ha dicho además, bueno, primero lo ha dicho Trump, una clave, el dólar. Donald Trump ha dicho unos días antes, a ver, hagan lo que quieran, pero a mí no me toquen el dólar. Porque imposible. Y al que me lo toque, le pongo aranceles del 100%, vamos, del 100%, es decir, y tal. Porque todo el mundo sabe que la clave de la economía norteamericana y de su hegemonía mundial es el dólar. Y justo lo que quieren hacer los BRICS lleva un proceso y llevará tiempo. Es una
una moneda que reemplaza al dólar, con lo cual el choque es inevitable. Incluso la posibilidad de una guerra, pero esto ya, bueno, de hecho ya estamos en una guerra. Esto sería la cara económica de la guerra, digamos, más clara. La cara militar de la guerra es la que estamos viendo en Ucrania, en Oriente Medio, en África, en Asia, por Cierto. ejemplo, en Birmania, es decir, Myanmar actualmente. Eso, esto sería más bien, ya digo, la cara del enfrentamiento entre un bloque que cada vez se va consolidando, se va integrando, que tiene diferentes plataformas, como digo, como los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, ahora mismo, la Unión Económica Euroasiática de Rusia, con unos países, etcétera. Bueno, todo eso se va a ir integrando de tal manera que ya están presentando una alternativa contra, contra el mundo occidental y lo dicen. Por ejemplo, hoy, y con eso termino, esta parte, con esto hoy, a ver, siempre hay que ponerle a Medvedev, cuando habla, siempre hay que ponerle unas comillas, porque, a ver, no hay que tomarlo muy en serio, aunque dice cosas que sí, pero que sí, que bueno, que son, muchas veces son, vamos, importantes y tal, pero digamos que hace la labor en los grandes medios de comunicación, especialmente en X, antes Twitter, digamos, del poli malo, del duro más duro, ¿no? Y se encarga además de soltar ataques cuando pues, Trump o Kamala Harris o quien sea, o Biden o tal, sueltan algo, pues este se encarga de soltar, responderles o de lanzar un ataque. Bueno, es más mediático, ¿no? Pero lo ha dicho claramente, que esto es un mundo nuevo que está surgiendo, un mundo caduco y que el objetivo fundamental es acabar con Estados Unidos, con la hegemonía de Estados Unidos, para ser más concretos. Y en Y todos los planes. ahí, disculpe, Fernando, y en esa idea, tú mencionaste un país que para mí Sí, forma parte de esta controversia, ¿no? Porque, por ejemplo, Arabia Saudita ahora mismo, para muchos, hay una suerte de indecisión, ¿no? Porque, claro, recuerdo muy bien que a inicios de este año se le expresa abiertamente a esta nación la invitación de que pueda, digamos, acudir a esta cumbre y que, entre otras cosas, están a la espera de que confirmen su solicitud de adhesión, porque es un hecho que aún no se ha llegado a corroborar al 100%, pero para muchos esta situación podría ser determinante. Se habla mucho de Arabia Saudita. Recordemos que también se habló de esto hace algunos meses con el asunto de los petrodólares y cada vez una menor dependencia del billete verde. Desde luego, la relación entre Biden y los árabes no ha sido precisamente la mejor, ¿no? sí, Con Bin Salman hay una relación muy mala. De hecho, Biden lo considera un peligro para el mundo, ¿no? En su momento lo llamó, ¿cómo decir esta palabra con cierto estilo? Lo llamó hace, sí, todo, ya sabemos qué palabra, ¿no? Hace, sí, 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 no puedo decirlo completo porque si no nos cuelgan, pero problema, sí. sí, pero sí, entonces, esta posición, a ver, Arabia Saudita en esta idea, en esta historia, Fernando, porque todavía no hay una posición firme. Parece que esta cumbre servirá para que se ratifiquen cosas, para que se decidan cosas, pero sigue siendo la gran controversia, ¿no? Porque, a ver, el mundo árabe observa con expectación, sobre todo un país con el poder en el ámbito petrolero, en el ámbito que representa ahora mismo Arabia Saudita. Pero esta demora genera ciertas dudas, ¿no? Porque da la sensación que este país sigue jugando a doble banda, esperando la posición que pueda tomar Estados Unidos. En fin, no es que encontremos en ellos una posición tan tajante, tan firme como, por ejemplo, la posición de China, que más allá de los intereses que comparte con Estados Unidos, es incondicional este bloque. Entonces, este factor, Arabia Saudita, ¿qué te deja considerando estos elementos y a falta de confirmarse su ingreso a este BRICS ampliado, pues, ¿no? Efectivamente, a ver, ahora mismo tenemos eso, tenemos, digamos, núcleos duros, ¿no? El bloque occidental, que es Estados Unidos, la OTAN básicamente, es decir, Europa, Estados Unidos, con los vasallos asiáticos, es decir, Corea del Sur, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Filipinas ahora en este momento también, pero bueno, con alguna variable, más o menos el núcleo duro.
Y luego tenemos y enfrentado a otro núcleo duro que es menos homogéneo. Es decir, aquí en el núcleo occidental es el imperio norteamericano que controla a sus vasallos, a los europeos, a tal, es decir, a los japoneses, hace lo que quiere con ellos. De hecho, el otro día el presidente de Alemania, Steinmeier, bueno, fue una vergüenza condecorando, dándole la máxima condecoración a Biden, el tipo que se les ha destruido la economía y los gasoductos Nord Stream, es decir, bueno, el 1 y el 2. Fue algo vergonzoso, pero además lo puso por las nubes. Además, un Biden que estaba allí, que no se enteraba de nada. Es decir, fue una cosa tremenda. O sea, no se puede caer más bajo. Es difícil. O sea, no se puede ser más lamebotas, por decirlo así de una manera, es decir, algo tremendo. Bueno, pues es un núcleo duro, es decir, Estados Unidos que controla sus vasallos, mientras que los BRICS, es decir, y mejor dicho, el núcleo duro que conforma los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, lo que es ahora mismo una especie de, digamos, alianza, no se puede llamar propiamente una alianza, pero bueno, sí, algo de eso tiene, de alguna manera, digamos, de apoyo militar, y no solo militar, que sería el núcleo de Rusia-China. Ahí está la clave, siempre Rusia-China en todos los lados, Rusia-China en los BRICS, Rusia y China como los principales atacados por Estados Unidos, uno militarmente y otro económicamente, pero con ataques muy duros. Y además China sabiendo que es cuestión de tiempo que el ataque contra ellos sea también militar, utilizando seguramente un proxy. En fin, hay muchas opciones. ¿Qué lucha además Estados Unidos por mantener su hegemonía mundial a toda costa? Y por el otro lado, ya digo, ese núcleo duro de China y Rusia, que está en los BRICS, que está en la Organización de Cooperación de Shanghái, por ejemplo, es decir, que está un poco en todos los organismos importantes que se están oponiendo a eso y que además están, de alguna manera, colaborando junto con Irán y formando un bloque, digamos, de oposición dura, clara, pues con Irán, que ha pedido su ingreso en los BRICS, entre otras cosas, si mal no recuerdo, y digamos, esa consolidación de fundamentalmente euroasiática con Bielorrusia, Rusia, China, Corea del Norte, Irán, el eje de la resistencia, Siria también lo podemos ahí meter claramente. Ese es un núcleo duro que se está poniendo a Occidente ya en todos los ámbitos y que van a por ellos. Especialmente lo dicen los rusos. No, miren ustedes, esto se acabó. El mundo unipolar, es decir, la hegemonía mundial de Estados Unidos es inaceptable y vamos a por nosotros. Además lo dicen claramente. Es decir, esto se va a acabar. Con lo cual, bueno, ya lo estamos viendo. El enfrentamiento va a ir a más, porque Estados Unidos no está dispuesto, digamos, a repartirse el mundo. Estoy hablando así muy a lo bestia, muy, digamos, muy esquemático, muy simplificado, a repartirse el mundo con los chinos y en parte con los rusos. Es decir, no está dispuesto. Con lo cual, ese bloque, que, ya digo, tiene esas dos patas, China y Rusia, está liderando, también los BRICS, está liderando un montón de cosas. ¿Qué pasa? Que luego tenemos un gran, inmenso, digamos, variopinto bloque, por llamarlo de alguna manera, de países que no están, digamos, comprometidos en esa lucha entre Occidente, Rusia, China, Irán, el eje de la resistencia, Corea del Norte, etcétera. No están en ese núcleo duro. Pero que en mayor o menor medida están unos ya más cercanos a lo que proponen los rusochinos, por llamarlo de alguna manera, es decir, como puede ser, y a participar en diferentes proyectos, en el caso de los BRICS, en el caso como es India, Sudáfrica y Brasil,
Y luego países como Arabia Saudí, que son la mayoría. A ver, todo el mundo aquí, quitando, ya digo, estos dos que están enfrentados, estos dos núcleos duros, los demás están a la expectativa. Están viendo un mundo antiguo que se derrumba, el mundo occidental, y un mundo nuevo que está surgiendo. Pero cada vez están viendo y se están, No es una digamos... decisión fácil, digamos, ¿no? No es una No, decisión tan fácil. O sea, entonces decir lo de acá, claro. están jugando la mayoría a dos cartas todavía. Es Ujú. decir, por un lado me apunto a los BRICS, pero no me apunto del todo, como Arabia Saudí, porque entre otras cosas tengo todavía demasiada dependencia de Estados Unidos, por ejemplo, en el ámbito militar o de Occidente. La inmensa mayoría de sus armas son, vamos, casi todas, hay algunas chinas y tal, pero vamos, el núcleo duro, la inmensa mayoría es armamento occidental, con lo cual se quedarían desarmados. Es decir, pues, y encima con una, no olvidemos, que aunque nos hable de ella, y digamos, tenga un perfil relativamente bajo actualmente, pero los sauditas siguen teniendo una guerra en Yemen. Es decir, que invadieron Yemen junto con los Emiratos, etcétera, en contra de los Houthis que están luchando contra ese estado del que no se puede pronunciar el nombre y que están pues fastidiándoles bastante bien con el cierre para los barcos que van hacia allí de todo tipo, hacia ese país, con el cierre del estrecho de Bab el-Mandeb y, y bueno, están, o sea, tienen una situación complicada porque para estar allí militarmente, aunque ya digo, ahora el perfil sea más bajo que en otros momentos donde la guerra ha sido más dura, pero para estar allí militarmente necesitan el armamento y la munición de Estados Unidos. Es Porque como lo de es, Turquía. Es como la situación de claro, Turquía, digamos, también, porque Turquía en su momento, de hecho lo expresó, Rusia lo confirmó, que había un interés de Turquía de formar parte, y de hecho, si la información no falla, se prevé una reunión entre Erdogan y Vladimir Putin, probablemente el miércoles, que se dice va a ser la fecha, más allá de que empiece el 22, el miércoles 23 se dice va a ser la fecha clave, ¿no? En la cual sí, se entiende, entre otras cosas, habrán discursos, habrá la famosa sí. foto de jefes de delegaciones, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, se espera mucho de Turquía en esta historia y de hecho se habló mucho, Fernando, de esto, un país miembro de la OTAN, por supuesto. ¿Qué tan factible sería que ellos ingresen a un bloque que de por sí dicen desde Rusia no tiene ningún tipo de impedimento el hecho que Turquía siga siendo parte de la OTAN para que pueda sumarse al BRICS? Entiendo que por el contrario en Occidente no lo consideran como un aspecto válido, ¿no? Para ellos, ¿estás con nosotros o contra nosotros? ¿No? Es como que una Sí. especie de jaque, ¿no? No dan la posibilidad de que esta nación tenga algún tipo de conversación y que, en cierto modo, fortalezca este bloque que, entre otras cosas, le da un equilibrio al mundo. Claro, va a ver, Turquía es un país estratégico por muchas razones. Y el sultán Erdogan, como se le suele llamar, pues es un tipo muy hábil, eh, es un tipo, yo digo que es muy mercader, ¿no? En el sentido este de que sabe muy bien ahí a jugar a todas las cartas en todas las mesas, ¿no? Y de hecho es lo que hace. Y bueno, tenemos que, por una parte, Erdogan está muy desencantado con Europa. ¿Por qué? Porque no olvidemos que hay dos, simplificando también, hay dos grandes periodos del mandato, del control de Erdogan, digamos, de Turquía. Uno, en el que todavía era primer ministro y no presidente, pero el presidente era de su partido. Y bueno, ese periodo es el periodo en el que Erdogan no es este Erdogan que conocemos. Es el periodo en el que digamos, islamista, todos sabemos que él, digamos, sigue la rama o la vertiente de los hermanos musulmanes, desde el punto de vista del Islam suní, y bueno, que venía de partidos eh, con un islamismo más duro, político. Bueno, él lo que hace es una reforma
y prácticamente casi termina de convertir a su partido en una especie de equivalente a la democracia cristiana en Europa, es decir, un partido conservador que sería una especie de democracia islámica, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, un cierto equivalente. Es cuando se hacen la mayor parte de las reformas. Y se hacen un montón de reformas en derechos humanos. Incluso los kurdos llegan al Parlamento con partidos kurdos, es decir, una democratización enorme para lo que había sido anteriormente y sigue llamando a la Unión Europea. Es cuando a la Unión Europea no le queda más remedio que, digamos, que darle, por fin, después de décadas pidiéndolo, el estatus de candidato a unirse a la Unión Europea. A partir de ahí empiezan unas negociaciones que enseguida se estancan y aquello, porque la Unión Europea no tiene ningún interés. Es decir, esto no le ha quedado más remedio, pero no quiere meter a Turquía. ¿Por qué? Porque es un país demasiado grande. Por ejemplo, los alemanes, me acuerdo, que se echaban las manos a la cabeza diciendo, uff, fíjate, si está en la Unión Europea y entra en Schengen, ¡ay! La migración turca va a ser terrible y tal, y llenarán a Alemania de turcos y estas cosas. La migración, la población de origen turco o kurdo, como queráis, porque hay de las dos, es decir, en Alemania es muy grande. Es decir, es una gente que además lleva mucho tiempo. Quiero decir que ya hay segunda y tercera generación. Y de esto se quejaban, por ejemplo, los alemanes, junto con el hecho de que, claro, es una población amplia. Ahora mismo debe andar cercana a los 80 millones, por ahí. Es decir, que si entraba en la Unión Europea, tendría tantos escaños, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, tantos diputados como Alemania, que es el país de más población de la Unión Europea, que anda por ahí, por 82 millones, una cosa de estas. Y claro, ahora, es decir, entonces, esto tampoco lo querían. Es decir, que había un rechazo y eso lo acusó Erdogan. Y cambió, dijo. Llegó un momento que dijo, hasta aquí hemos llegado, esto es cierto de que me tomen el pelo y voy a hacer una política completamente distinta. Es cuando hace cambia completamente hacia la política más neotomana que llaman, es decir, y lo que estamos viendo ahora, más o menos. A partir de ahí, Erdogan se convierte en un taur, en el sentido de que está ahí jugando en todos los sitios y, por un lado, y además adquiere una independencia cada vez mayor en aspectos que son clave, como por ejemplo, antes Turquía siempre históricamente había dependido en la Guerra Fría, había dependido del armamento norteamericano, un país OTAN. Ahora cada vez menos, hasta el punto de, bueno, de hecho la industria militar turca se ha ido creando y ahora mismo la industria militar turca exporta y lo estamos viendo en Ucrania. Es decir, por ejemplo, pero bueno, tiene autosuficiencia en muchos ámbitos, militarmente. Ya no es la Turquía que necesitaba completamente a Estados Unidos en el ámbito militar, porque ellos ya producen mucho, entre ellos drones, por ejemplo. Y Erdogan ahí está jugando. A ver, Estados Unidos ya no tiene el poder que tenía en la época de la Guerra Fría. Y eso lo sabe Erdogan. Está viendo un Estados Unidos debilitado. Y lo saben los demás. Es decir, que ya no es lo que era. Y su capacidad de presión no es muy grande. Y luego hay un fenómeno que lo cambia todo, que es el golpe de Estado que dan contra Erdogan y el intento de asesinato de los golpistas, que todo indica que fueron los rusos los que le avisaron. Los rusos están en Siria, con lo cual tienen un sistema de radares y de escuchas, etcétera. Digamos que cogieron una conversación desde la base de Incirlik, donde iban a salir unos helicópteros de los golpistas para ir en ese momento, Erdogan se contaba en Antalya, si mal no recuerdo, para ir a donde estaban, digamos, de vacaciones Erdogan y tal, y asesinarlo. Los rusos, todo indica que se lo dijeron y entonces Erdogan
salió pitando hacia Ankara en un vuelo y allí ya paró el golpe de Estado. Eso además les reconcilió con los rusos porque las situaciones, vamos, las relaciones eran malas debido a que los turcos habían derribado un avión ruso. Y a partir de ahí, a partir de ese golpe, cambia, porque el golpe estaba, aunque había, aunque eran, digamos, los golpistas eran turcos, pero estaba auspiciado, si no directamente apoyado, por Estados Unidos. Luego esto hace que se cambie al otro lado. Pero, claro, sigue teniendo a Estados Unidos allí. La base de Incirlik es una base compartida entre Estados Unidos y Turquía. Y allí hay armamento nuclear, hay armas nucleares norteamericanas almacenadas. Entonces, bueno, está jugando a todas las bazas. Y además, para que veamos un ejemplo de cómo, y luego además es muy taur, ya digo, es que Erdogan maneja todas las cosas, es muy, muy mercachifle, como digo yo, pero vamos, muy astuto el tipo. Y él, de hecho, ya no tiene en cuenta lo del tema de la Unión Europea, sabes, eso es imposible, y lo que ve es el futuro de los BRICS, pero él tiene muchas dependencias de Estados Unidos, aunque no entre en la Unión Europea, tiene mucha relación con la Unión Europea, acuerdos de todo tipo, está el tema de Oriente Medio, en fin, juega en muchos sitios. Para que veáis una cosa, Erdogan en la crisis de Oriente Medio, digamos, para que se nos entienda un poco, en este lío que hay montado ahora, Erdogan ha soltado un montón de discursos, de declaraciones, digamos, criticando durísimamente a el Estado cuyo nombre no se puede decir. Es que está entre Egipto, Jordania y el Líbano. Bueno, pues lo ha puesto, ya digo, verde. En lo que no y dice, oh, fíjate Erdogan, qué duro está siendo lo que dice. Sí, una cosa es lo que dice, pero lo que hace es seguirle vendiendo a ese Estado gas o seguir, vamos, más que vendiendo, proporcionándole gas, porque el gas que viene de Azerbaiyán y de Kazajstán, bueno, Kazajstán a través del Caspio, luego con el gas de petróleo, mejor dicho, petróleo desde Kazajstán, fundamentalmente gas desde Azerbaiyán y eso directamente por Turquía a través del Bakú Ceyhan y otros gasoductos y oleoductos que están conectados, va y suministra, es actualmente prácticamente el único suministro, vamos, en cualquier caso, con diferencia el principal desde el punto de vista de gas y de petróleo, y pasa por Turquía y no lo corta. Quiero decir que podía haber dicho, pues lo corto y los dejo, mira, sanciones, desabastecidos, pero no lo hace. Pues sabe que tendría muchos problemas con ambos, con ese Estado que no se puede pronunciar y con los norteamericanos. Es decir, que él está jugando como todos a los contrapesos. Fíjate que, desde el punto de vista gasístico, Turquía depende de Rusia por el Blue Stream y el Turkish Stream. Con lo cual, si los rusos le cortaran el gas, vamos, aquello es un día. Por otra parte, le hace, o sea, es ya un actor independiente a medida de sus posibilidades, pero ya bastante independiente y le planta cara cuando es lo que es conveniente a Estados Unidos y va y hace algo que en su momento fue, vamos, un golpe durísimo a Estados Unidos, que dice, es que vamos a ver, ¿cuál es el mejor sistema que podemos comprar de defensa antiaérea? Pues el S-400 ruso, que es mucho mejor que las porquerías de los norteamericanos y demás. Y tú dices, pues lo compramos y se lo compran a Rusia. Claro, Estados Unidos se pone como un país de la OTAN comprando armamento ruso, pues eso está prohibido. Aquí solo se puede utilizar armamento OTAN producido por los países de la OTAN, fundamentalmente Estados Unidos. Pero bueno, en cualquier caso, pues lo que hacen los alemanes, los franceses y tal. Pero no se puede. Entonces Erdogan dice, pues me da igual, hay una tensión, una presión de Estados Unidos porque no le vende
quería comprar Erdogan también, en este caso a los norteamericanos, F-35 y no se los vende y tal, en fin, como represalia. Bueno, él está jugando en todo esto, él está en una posición estratégica, sabe la importancia de Turquía y juega a todas las bandas, también a la banda de los BRICS. Se apunta. Porque además, ya digo, tiene las relaciones con Rusia son muy importantes, las relaciones con China igual, entonces, bueno, desde el punto de Hay vista que seguir ese económico. juego, ¿no? Tiene que seguir con ese juego, esa Claro, dinámica que no es pero fácil. esto, si Claro. fuéramos, sobre todo los países más importantes, que no están todavía, digamos, decantados completamente de uno de los lados y que están a la expectativa, aunque estén más inclinados unos y bueno, ya en este caso totalmente inclinado, pero como Arabia Saudí o como Turquía muestren más, digamos, capacidad para navegar hacia los BRICS y demás, ¿no? Porque tienen intereses también. Igual que tienen intereses desde el punto de vista armamentístico en Estados Unidos, pues igual lo tienen desde el punto de vista del petróleo, que ya que Estados Unidos es independiente ya desde el punto de vista del petróleo, el principal cliente de Arabia Saudí es China. Y de hecho ya pagan en yuanes el petróleo. Es decir, ahí están jugando porque hay intereses en ambas partes. La mayoría de los países tienen intereses y están jugando y viendo quién va ganando y de qué parte se inclina la balanza. Y por eso muchos países se han apuntado a esta conferencia y vamos, a esta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno y bueno, hay como 30 y tantos países que quieren integrarse en los BRICS, que han pedido oficialmente su integración. Lo más probable, y con esto ya que me enrollo, es decir, ya sabes, lo más probable es que lo que vayan a hacer es algo como más o menos equivalente a lo que hay en la Organización de Cooperación de Shanghái. Es decir, porque claro, ahora no vas a hacer ampliaciones que serían ingobernables, es decir, bueno, de buenas a primera sala, 30 y tantos, no. Lo más probable es que no vayan a hacer ninguna ampliación más de miembros de pleno derecho de los BRICS y lo que creen es, como pasa en la Organización de Cooperación de Shanghái, como diferentes estatus. Es decir, están los miembros de pleno, en la Organización de Cooperación de Shanghái, por ejemplo, están los miembros de pleno derecho. Luego hay los observadores, los miembros observadores, que participan en muchas cosas, pero no son miembros de pleno derecho, no tienen todas las prerrogativas que tienen los miembros de pleno derecho. Y más abajo, en un escalón más abajo de los estados observadores, están lo que llaman socios de diálogo, que tienen también una serie de ventajas menores que los observadores, digamos que han hecho este esquema de círculos concéntricos, ¿no? De núcleo duro, observadores, socios de diálogo. Bien, pues yo creo que van a hacer algo así en los BRICS. Es decir, lo que van a hacer es un estatus especial, lo llamarán como quieran, de estado observador o miembro de otra categoría, pero no van a ampliar, digamos, el núcleo duro, porque si no esto sería ingobernable. Lo que van a crear es una especie de BRICS, asociación de los BRICS o algo así, no sé cómo lo llamarán, que participarán en muchas cosas, pero no serán los que toman en última instancia las decisiones conjuntas, ¿no? Sí, 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 sí. Y en verdad muy llamativo, Fernando. A ver, hemos hablado ya de estos países que están en esa dicotomía, que aún no terminan de decidir, algunos con temor a represalias, algunos ciertamente también, más que con temor, ambición, pues, ¿no? El propio Erdogan, tal como Sí. tú lo planteas, y su sueño de expandirse en algún momento, Sí. que está ahí, una locura, pero hay también otras naciones que empiezan a marcar cierta distancia ya definitivo, se podría decir, con Occidente. Se ha hablado mucho de Irán. Bueno, Irán ya sabemos que forma parte de este bloque ampliado, el BRICS Plus o Plus, como quieran llamarlo, Sí. pero que en este momento llega, digamos, en un momento de mucha tensión. Hay muchas
muchas miradas sobre Irán, sobre el papel que puede jugar Irán a futuro, sobre todo por la relación que mantiene con Rusia y que es de alto interés para Occidente, considerando que Irán ahora mismo está en un enfrentamiento declarado con Israel, perdón, lo dije, un enfrentamiento declarado con esta nación y que por supuesto va a generar muchas dudas, ¿no? Sobre cuáles son las prioridades ahora mismo para Irán. Obviamente, una nación, por más que esté involucrada en un conflicto, y ya lo ha demostrado Rusia, no puede dejar de lado sus intereses comerciales, económicos, como es el caso de Irán. De hecho, y hay información que nos llega, Fernando, hay muchas miradas porque se cree que la presencia iraní en esta cumbre puede despertar o podría generar, entre otras cosas, algún tipo de reacción macabra, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué lo digo? A ver, puntualmente, y quiero contar que esta es información que nos llega desde medios rusos, ¿no? Para ser enfático con este punto, el medio ideal.ru, y nos dicen que en la cumbre de Kazán hay muchas, pero muchas miradas sobre las personas que van llegando. Hay una vigilancia extrema. Se ha Sí. pedido incluso a los habitantes de Kazán que si observan algún tipo de actitud sospechosa en los visitantes, que por favor lo denuncien. ¿Por qué lo decimos? Porque para nadie es un secreto, luego de lo que pasó en el Líbano, que esta nación podría tener cierto acceso, ¿no? A A algunas ver, zonas sí, específicas. Entonces se habla mucho de esto, temas de seguridad. Vimos lo que pasó en Crocus hace algunos meses, Fernando, eso no es un invento, pasó, fue un atentado como tal, y se ha redoblado la vigilancia. Esto la información, insisto, nos llega desde Rusia, ¿no? Que hay una vigilancia extrema con los visitantes a Kazán. De hecho, la alcaldía ha publicado una lista de categorías de personas que podrían catalogarse, valga la redundancia, como sospechosas, ¿no? ya, Es un tema muy profundo, el tema de seguridad, del que se ha sí. hablado, pero que entiendo yo también hay un cierto estrés, ¿no? Considerando la importancia y el papel que juega Rusia, que juega China, que juega Irán en este bloque. Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que las grandes concentraciones de dirigentes, eh, sea el evento que sea, quiero decir, cuando hay muchos presidentes, primeros ministros de muchos países, eh, la vigilancia suele ser extrema. Pongo un ejemplo, porque además lo conozco porque estaba aquí, en Madrid. La famosa, bueno, famosa, en fin, la cumbre de la OTAN que hubo en Madrid hace un par de años. Si os acordáis. Bien, pues la seguridad que había, entre otras cosas, porque venía el presidente de Estados Unidos, Biden, era espectacular. Quiero decir, se cerraron calles, había zonas donde no se podía pasar. Medio Madrid estaba, vamos, que no se podía pasar, paralizado, una seguridad extrema, porque además, como sabéis, aparte de la seguridad que pone el país, en este caso España, por ejemplo, vamos, en el caso de Estados Unidos, él lleva siempre su propia seguridad. Y de hecho es el que controlaba todo. Él lleva sus propios francotiradores cuando hay una cosa de estas. Él coloca sus agentes de la CIA, etcétera, etcétera, por todos lados. Con lo cual, bueno, el despliegue era tremendo. Las caravanas de coches pasaban corriendo y tal, bueno, escoltadas y tal, porque claro, había un montón de primeros ministros y de presidentes, pues todos los que estaban en la OTAN. Es decir, y alguno que no estaba, como los japoneses y estos y tal. Bueno, pues imaginaros esto, que es más o menos parecido o quizá más grande. Y eso en una ciudad, Madrid tiene unos 3 millones 300.000 habitantes por ahí. Kazán es una ciudad que tiene más de un millón de habitantes, no sé, por ahí, 1,5 millones, quizá un poco más, por ahí andará. Es decir, es una ciudad relativamente pequeña. De hecho, yo hablé hace meses de la posibilidad de que yo pudiera ir allí como periodista y tal, no sé qué. Bueno, hablé con mis contactos allí en Rusia y me dijeron, imposible. Primer asunto. Incluso más allá de la seguridad, que no hay donde alojar a la gente, que no hay suficientes hoteles. Es decir, que tenemos que restringir
el número digamos, de gente que participa en las delegaciones, porque no hay espacio, esto no es Moscú. Es decir, eso tiene esa ventaja, me dijeron, imposible. O sea, es que no hay un sitio ya donde poder meterse. Eso hace meses, en el verano, en julio, por ahí, cuando hablé de esto, o en junio. Bueno, esto tiene una ventaja, que no estamos hablando de una ciudad, o sea, sería una ciudad que sería, pues eso, mucho más pequeña que Madrid, la mitad, una cosa así, más controlable, en principio. Yo he estado en Kazán y conozco Kazán, y bueno, es mucho más manejable desde el punto de vista de la seguridad. Entonces, bueno, pero es normal. A ver, yo no creo que a ese país que no podemos nombrar o algún elemento, por ejemplo, yihadistas, y ya sabemos a quién controlan a los yihadistas, es decir, los utilicen para hacer algo, porque la respuesta sería durísima. Ahí no se andarían con tonterías. Es decir, un atentado en la cumbre de los BRICS, vamos, sería respondido con una dureza por parte de los propios BRICS, especialmente por Rusia y China, tremenda. O sea que yo no creo que haya un intento, ya digo, porque evidentemente la seguridad tiene que ser extrema y más después de lo que pasó en el Líbano, ¿no? Con los buscadores estos y tal. A partir de ahí, digamos que empezó una etapa nueva en la que todos sabemos en el mundo que cualquier aparato electrónico, un busca, un móvil, un ordenador y tal, puede ser utilizado como arma. Y esto, claro, lo cambia todo. Pues bien, sí, los controles serán extremos, lógicamente, siempre puede haber algún tipo incontrolado y tal, pero yo no creo que vaya a suceder nada y en caso de que haya algún intento, lo pararán antes de que se pueda hacer algo serio. Pero ya digo, la seguridad extrema es normal y más en estos tiempos donde, no olvidemos, ya sabéis que yo defiendo que estamos en una guerra mundial híbrida, porque las guerras mundiales ya no se hacen como y además lo estamos viendo todos los días, no se hacen como fue la Segunda Guerra Mundial, esto hay que olvidarlo, esto es historia, y estamos hablando de países en el que, y lo vamos a ver en los BRICS, es que lo que nos van a presentar cuando hagan el documento final, lo que me va a presentar es una serie de medidas que van a tomar, entre ellas el organizar un sistema alternativo al sistema SWIFT. Esto ya lo sabemos, es decir, que van a hacer algo, con lo cual el sistema SWIFT, como sabéis, es un sistema de intercambio de información entre bancos a nivel mundial. De hecho, una de las sanciones más duras que le pusieron a Rusia en su momento, o a Irán, o a otros países, es sacarlos del sistema SWIFT, porque eso no te permite relacionarte con otros bancos y, por lo tanto, a intercambiar pagos y todo tipo de cosas. Con lo cual estás excluido. Rusia creó su propio, digamos, pequeño SWIFT. China también tiene otro. Bien, aquí se va a hacer uno global. Es decir, esa es una de las medidas que ya sabemos que van a hacer. Igual que hubo hace unos días la cumbre empresarial de los BRICS, es decir, una especie de preámbulo en la que ya también, bueno, más orientada a cuestiones comerciales, tecnológicas y tal, ¿no? Más empresarial, más de empresas privadas, digamos, y en la que también habló Putin y tal, y ya allí nos presentaron el nuevo sistema de pagos, ¿no? Con una tarjeta de crédito una tarjeta, digamos, que se puede escanear el código QR y a través de el blockchain, la cadena de bloques, pues garantizar pagos de diferente tipo, y ya eso es un desafío al dólar. Quiero decir, porque además lo que van a construir los BRICS, entre otras muchas cosas, seguramente es una moneda alternativa. A ver, esto ahora se va a esbozar, quiero decir, no van a sacar la moneda el año que viene.
No. Es decir, es un proceso complejo y llevará tiempo, pero ya presentarán un poco lo que ellos quieren hacer, que básicamente va a ir por crear una moneda seguramente virtual, es decir, una moneda tipo Bitcoin, para que nos hagamos una idea, pero no privada, sino, en este caso, controlada por los BRICS, por el banco de los BRICS. Puede que se cree algún banco especial. De hecho, creo que estaban hablando con el Banco Internacional de Pagos, que es también muy importante. En fin, que es el Banco Internacional de Pagos, es el banco de los bancos centrales del mundo. Bueno, digamos, dicho así a lo bestia. Y bueno, lo que van a hacer seguramente es una moneda virtual tipo Bitcoin, pero controlada por los BRICS, con la cadena de bloques que le da esa seguridad de que no se puede manipular los precios ni hacer pues todo lo que hacen. O sea, no se puede hacer lo que hacen los norteamericanos, ¿no? De que tenemos problemas, pues le damos a la máquina de imprimir y aquí inundamos el mundo de billetes verdes, de dólares. No, esto ya no sería posible. Entonces, bueno, lo van a controlar y lo van a respaldar con el oro y con unas cestas seguramente de diferentes metales valiosos y quitar algún tipo de producto que no sea metal. Pues, bueno, en el caso de los metales, pues puede ser el platino, etcétera. Es decir, metales. Y lo van a respaldar con un patrón, digamos, oro plus, por seguir un poco esto de los plus. Y esto es fundamental, porque la economía mundial actualmente, desde 1971, que Nixon dijo, uy, la guerra de Vietnam ha sido carísima y esto tenemos unos problemas de inflación y tal, no sé qué. Oh, terrible, me cargo el patrón oro. Que era lo que habían constituido después de la Segunda Guerra Mundial en Bretton Woods, que la moneda de referencia internacional iba a ser el dólar, pero pegada a un patrón oro. Es decir, que tantos dólares varían tanta cantidad de oro y había un respaldo real del oro detrás de esos dólares. Pues ahí se carga el patrón oro, con lo cual a partir de ahí la economía en Occidente y bueno, en el mundo capitalista está basada en nada. Es decir, en la creencia y la confianza que tenemos la gente de que cuando nos dan un papelito que pone 20 euros o 20 dólares, pues vale algo, pero no hay nada detrás, es puro aire. Es decir, no, bueno, es un problema de confianza. Que yo te doy un papel y a cambio me das yo qué sé, es decir, un periódico o compro un sillón. Bueno, esto no. Esto sí va a tener una base real. Y ahí ese es el golpe demoledor que le pegan. Es que, mire usted, mientras que ustedes, este dólar se basa en nada, en humo, nosotros sí. Y además, tenemos oro. Ustedes no. Bueno, Estados Unidos sí tiene, no se sabe lo que tiene, porque no lo dicen. Y además tienen almacenado mucho oro de otros países, allí, ¿no? En Fort Knox. Pero no olvidemos que China actualmente es el principal productor mundial o extractor mundial de oro. Ojo, y que tanto China como Rusia como otros países han estado comprando oro los últimos años en grandes cantidades y en el caso de China además lo vemos este año y ya desde el año pasado, tanto el año pasado como especialmente vende mensualmente una determinada cantidad de bonos del Tesoro norteamericano. Lo hace gradualmente para no provocar un desastre que les afecte a ellos, pero se está deshaciendo de bonos del Tesoro norteamericano. Y eso es otro golpe. Es decir, Sí. que lo que van a tener los BRICS es una gran concentración de oro que no lo tienen en otros lados. Así que no olvidemos que Sudáfrica en su momento, ya no, pero en su momento fue el primer productor mundial de oro. Es decir, la India compra mucho oro también. Bueno, ya digo, ese va a ser un golpe demoledor. Y Estados Unidos, pues como ha hecho Trump, va a responder, o sea, le tocas el punto más clave
y que más daño le hace a Estados Unidos, más que la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania, vamos, es una tontería para Estados Unidos, pues, la pueden mandar a la porra junto con Europa, es decir, pero el dólar no me lo toques. Eso es lo último. De hecho, ¿quién se encargaba de apoyar al dólar en el mundo? Pues el ejército norteamericano. ¿Que no quieres el dólar? Espérate, que te mandamos unos barcos, te bombardeo y a ver qué pasa. Así le pasó a Gaddafi. No, voy a crear una moneda respaldada con oro para África y tal. Por China, como acabó. Cierto. Es una lección, en todo caso, a ver, la sensación que queda, Fernando, es que finalmente el BRICS llega con conocimiento de errores del pasado, de este adversario estratégico, por decirlo de alguna manera, y que a la vez esto les permite a ellos, en base a estos errores, ir planteando cuál va a ser o cuáles van a ser los lineamientos, ¿no? Digamos que en el fondo hay una suerte de agradecimiento, ¿no? Gracias por demostrarnos cómo no hacer las cosas para consolidarnos como potencia. Entonces, es un tema muy interesante, Fernando, y ya hablaremos a profundidad seguramente en nuestra próxima Bueno, Sí, claro. te pongo simplemente una... Al Por final me favor. enrollo y me voy por un lado. No, dale, Hablando por de Irán, favor. Sí, sí, que me has sí. preguntado por Irán, muy rápido. A ver, Irán ahora mismo es clave. Es decir, hay un triángulo que es inexpugnable en Asia, que es el centro de los conflictos, o en Eurasia, para ser más exactos, que es ese triángulo Rusia, China, Irán. Con esos siendo aliados, vamos, es imposible derrotarlos. Y de hecho, Irán está muy apoyado, más de lo que la gente cree, tanto por Rusia, que es más evidente, como por China, que tiene muchos intereses en Irán. No olvidemos el acuerdo que se hizo hace unos años, por 25 años, en el cual los chinos se comprometían a invertir en Irán 400.000 millones de dólares, que no es poca cosa. Y un acuerdo además a todos los niveles, estratégico, con cesión de partes de puertos iraníes, en fin. China está respaldando a Irán. Es más evidente el respaldo de Estados Unidos, de Rusia, que como sabemos, una de las cosas que ha llevado allí, lo primero que han llevado cuando escaló el conflicto en Oriente Medio es sistemas de guerra electrónica y radares para proteger de un posible ataque del Estado que no se puede pronunciar, con lo cual Rusia se está, digamos, está de alguna manera ayudando a Irán. Las relaciones son máximas. De hecho, solo falta firmarlo y creo que se va a firmar ahora en esta cumbre. Va a ser uno de los momentos fundamentales. El presidente de Irán, en un apartado, o sea, se reunirá con Putin y aparte de lo que hagan como tal BRICS, en un apartado ya, eso es muy habitual, ¿no? En este tipo de cumbres, va a firmar un acuerdo estratégico al máximo nivel, en el que, como el de Corea del Norte, en el que se incluye también los temas de defensa y de ayuda militar. El término ayuda es muy, bueno, Interpretativo. muy vago, se puede Claro. interpretar como cada uno quiera. Pero vamos, los rusos ya están ayudando. De ahí que el ejército del país que no se puede pronunciar se esté pensando dos veces lo de atacar a Irán porque ya no lo tiene tan fácil. En la medida que están los rusos allí con sistemas de guerra electrónica, con radares, etcétera, ya la cosa empieza a ser más complicada. Y están, obviamente, esos radares están manejados por rusos. O esa guerra electrónica está manejada por rusos. Entonces, atacar a eso es atacar a Rusia. Uy, no lo vamos a empezar. Por eso estamos viendo a ese país que no se puede pronunciar, que todos los días los medios de comunicación nos vienen diciendo desde hace ya 3 semanas prácticamente, Hablando mucho, no, ¿no? que es eminente, o 4, ya no sé, he perdido la cuenta, no, es inminente mañana, y así llevamos, pues eso, 3 semanas.
se lo están pensando muy mucho por eso, porque saben que la respuesta sería brutal por parte de Irán y que su ataque tiene muchos problemas. De hecho, para que aquello funcionara realmente bien, o más o menos bien, tendrían que tener todo el apoyo de Estados Unidos, no solo el de los satélites, que eso se lo van a dar, cosas de estas y tal, no. Tendría que ser un ataque conjunto. Y eso, Estados Unidos por el momento no está dispuesto a hacerlo. Así que, ya digo, va a ser uno de los momentos estelares de la cumbre y bueno, y más cosas que veremos. Ese es un momento cumbre, como tú dices, y que, bueno, coincidimos en este punto, hay mucha bravuconería por parte de Netanyahu, mucha Ya. charlatanería, pero Sí. da la sensación de que se quedará solamente en eso, ¿no? Así como en su momento prometió un terremoto contra Teherán, bueno, parece ser que por lo menos oficialmente no se realizará. Yo no sé si, a ver, de manera indirecta o con algún tipo de maniobra que lo deje volar la imaginación, como vamos a decirlo así, fue el fallecimiento de Ibrahim Raisi, que hasta ahora sigue despertando teorías, ¿no? Algunos Sí. no se atreven a decirlo puntualmente, pero quizás sea el único método, porque oficialmente da la sensación que no va a pasar Pero, algo como lo que se prevé, ¿no? pero fíjate, aquí yo creo que Irán está actuando con una inteligencia extraordinaria y con una precaución y una astucia enorme. No está cayendo la trampa que le quiere tender el Estado, que no se puede pronunciar. Es decir, que haga una respuesta y tal, alocada, que justifique, que es lo que quiere Netanyahu, que justifique, digamos, la entrada en la guerra de Estados Unidos ya a lo bestia, dicen, con todo, con soldados y tal. Es decir, no, esto es lo que quiere Netanyahu. Esta es la huida hacia adelante y lo único que podría salvarle. Eh, pero Irán no está cayendo en la trampa. Y de hecho, juegan una guerra de desgaste y la van ganando. Y ahora, con el refuerzo ruso, las cosas se le complican más al Estado que no se puede pronunciar. Y, y, ya digo, bueno, vamos a ver porque eso, lo que tú dices, Netanyahu, mucho hablar, pero lo tiene complicado. De hecho, los norteamericanos, luego veremos, a ver, Netanyahu y compañía tienen un elemento imprevisible, porque de vez en cuando hace lo que le da la gana, independientemente de lo que piensen los norteamericanos. Incluso no les informan, se informan a posteriori o en el momento que ya están haciéndolo. Pero ahí sí que hay un elemento de que, bueno, se pueden cruzar los cables, pero de hecho, de lo último que he visto en el estado cuyo nombre no puede pronunciarse, es que el gabinete de ministros le había parado los pies a Galán, ministro de Defensa, y a Netanyahu. Y habían dicho, no, no, respuesta no, tranquilo. Así es. Guarda tus cosas, le habrá dicho, ¿no? Espérate. Espérate, que se está jugando mucho aquí, que Sí. no le estropees a Biden, bueno, a Biden no, a Kamala Harris las elecciones, porque como la líes, no ganamos, no vamos, ni borrachos, ni haciendo trampas, que El gran es lo que punto van a aquí, hacer. sí, Pero bueno, la gran controversia es Kamala Harris, es evidentemente una situación que se les podría salir de control, ¿no? Se les podría salir de control en todos los claro, sentidos. Pero bueno, Fernando, hemos disfrutado esta conversación. Ya adelanto que la próxima charla que tendremos contigo el miércoles va a claro, tener, ahí estamos en, va a tener que ver con el BRICS de todas maneras, porque lo que hemos hablado hoy es sí, una sí. previa. Se van a decir muchas cosas, llegarán muchas declaraciones y va a ser No, no, va a ser histórico. histórico, va a ser histórico. Es decir, va a ser un acontecimiento que quedará ahí registrado en los libros y dentro de, yo qué sé, de 40 o 50 años, pues dirán lo que sea en ese momento, dirán, bueno, pues esto empezó tal, el mundo cambió, una nueva etapa comenzó y podemos poner el punto de inflexión en esa cumbre, por ejemplo. Correcto, va a ser histórico y por supuesto lo vamos a tener aquí, lo vamos a conversar, Fernando, cada uno seguramente quedándose con la impresión de alguna declaración impactante y que seguramente la Sí, desarrollaremos aquí en este espacio. Así que no hay nada más que agregar, Fernando, muchas agradecerte por gracias. tu
presencia y por supuesto, seguramente el público quiere saber en qué otros canales puede encontrarte, que es Sí, habitual pues también bueno, plataforma. además de Empresa Alternativa, los Cuéntame. lunes y los miércoles a esta hora, sobre las 10, 22 horas, hora de Madrid. em, pues luego en los martes en el canal de Ariel Umpierrez, ahí también a las 10, a las 22 horas. Bueno, el miércoles ya lo sabéis, aquí Empresa Alternativa. El jueves también en el canal de Ariel Umpierrez. Ahí estamos tres, Ariel, Juan Antonio Aguilar y yo, ahí al ataque los tres. Y luego el viernes a las 7 de la tarde, 19 horas en Madrid, ahí en la plataforma que tiene, en el canal que tiene Ezequiel Pistoletti, ahí tengo yo un programa yo solo, con mis disparates, allá puedo decir las locuras que digo. Y luego ya el sábado descanso, en fin. Y luego el domingo, también ahí ya con Ezequiel, mano a mano, pues a las 9, a las 21 horas, también hora de Madrid. Y ya, vamos, ya está bien porque estaréis cansados de mí ya todos. Diciendo, qué pesado, toda la semana aquí, dándonos la lata. Es decir, pues Tienes, bueno. tienes una agenda presidencial, ¿no? Sí, Estás sí, sí, solo me falta ya reunirme con Putin y con Xi Jinping. Y poco más, vamos. tremendo, Fernando. Oye, te agradezco por esto porque siempre es un placer conversar contigo y invito al público también, al público para que se pueda sumar a estos otros canales hermanos de prensa alternativa que seguramente van a disfrutar también estas participaciones, estas conversaciones con Fernando Moragón, quien sé de primera mano prepara ahí una sorpresa. Todavía no lo va a decir, pero yo sé que está Bueno, ahí bueno, ahí cocinando. está, ahí estamos, Ajá. con poco a poco mm, preparando la gran explosión. Esto va a ser una cosa tremenda. Esto, pero ojo, esto no va a ser Sí, como, no va a ser bueno, esto va como a ser lo que peor, dice esto va a ser peor Netanyahu. que cuando me puse la camisa hawaiana que me regalaron los chinos, que fue un escándalo. Es decir, bueno, pues Mira, más grande que eso va a ser. perfecto, Fernando, vamos a estar atentos a eso entonces, porque esto sí, obviamente, a diferencia de lo que dice Netanyahu, inminente, Sí, esto sí se va a dar, esto sí se va a dar. claro, De todas maneras, estamos a la espera de eso, Fernando. El público podrá ver en la descripción los enlaces para que puedan sumarse gracias. a estos otros canales y poder observar a Fernando, ¿no? Disfrutar de sus contenidos, que igual también hay que decirlo, hay muchos contenidos que son grabados, así que si no lo puedo ver en vivo, lo puede ver porque quedan grabados. Yo Claro. pongo Fernando Moragón en el buscador de YouTube y sale Fernando en varios canales, incluido Prensa Alternativa, así que es un privilegio tenerte acá, Fernando. Gracias por eso. Nada, Y nos gracias a estamos vosotros. reencontrando. Sí, nos estamos reencontrando muy pronto ya para hablar del próximo programa, seguramente de lo que fue, o lo que es, mejor dicho, la cumbre del BRICS. Así que, Fernando, te agradezco, te mando un súper abrazo, te agradezco por tu tiempo y a la audiencia también por estar con nosotros enganchados. Mi nombre es Enzo Enchante, nos estaremos reencontrando muy pronto. Adiós. Adiós, hasta luego.